Hoy estamos también con el exministro Ricardo Cuenca para hablar de algo imposible de hacer, cómo se recompone un país roto y cómo en esa recomposición no vayan a morir más peruanos. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Paola, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quería decirles, ahorita hay mucha gente viniendo a Lima. Poblados alejados de la capital en Puno se están organizando para venir a Lima en momentos en los cuales se está hablando de la Marcha de los Cuatro Suyos, pero que Puno se estaría preparando para su fiesta que se llama la mayor, que es la Candelaria, y en vez de hacer esa fiesta y estar en la organización, se sienten en la obligación de venir a Lima a reclamar por sus derechos. ¿Qué dice esto de la crisis que estamos pasando? Dice mucho, Paola, porque usted terminó con una frase de decir cómo componemos este país roto. Y yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que salir del análisis coyuntural para explicar este asunto, sino que hay que mirar hacia atrás y darnos cuenta que estamos frente a la expresión de un viejo problema de fractura social en el país, que ahora se ha puesto muy de manifiesto, pero que ya vino mostrando síntomas durante mucho tiempo, sino que ahora ha llegado, digamos, al pico de la crisis, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque esto no solo es un ejercicio conceptual, sino que tiene que ver con cómo los discursos se traducen en la manera como entiendo y cómo podría solucionar el problema. Si sigo creyendo que esto es solo un tema de coyuntura, que tiene que ver con la salida de un presidente, la llegada de la presidenta, la mala relación con el Congreso, voy a quedarme en buscar salidas procedimentales. Y creo que no va a solucionar esta crisis tan fuerte, ¿no? Lo que hay que saber es que estos reclamos son unos reclamos no por la presidenta Boluarte, no por el presidente Castillo, no por el Congreso, son por un reclamo por ser personas, por existir, por ser parte de la ciudadanía. Y creo que si no tenemos esa lectura, la crisis va a continuar. Y una de las cosas que se dicen que es procedimental, pero hemos tenido 6 presidentes desde el 2016, hemos tenido más de 70 ministros desde esa época, viceministros debe ser el triple. Mientras tanto, el Perú sigue teniendo muchísimas urgencias, y una de las urgencias que no han pasado después del tema de la pandemia es el tema de la educación. Y desgraciadamente es ahorita uno de los temas más olvidados, a pesar de que en el presupuesto es uno de los componentes más importantes. ¿Cómo se puede pensar un país si es que la educación, que ha sido muy, muy gravemente afectada durante la pandemia, sigue enfrentando a un país en llamas? La educación, como la democracia, tiene que ver con las personas, no solo con los procesos. Así como aprendimos, entre comillas, a tener regímenes democráticos porque hubo elecciones cada 5 años, hemos aprendido a montar un conjunto de actividades en educación que comparten con el tema democrático, con una retórica de importancia que en el fondo no lo es. Porque la democracia, vuelvo a ese punto, no solo tiene que ver con el cambio de régimen, sino con la vida cotidiana, con el día a día. Y lo mismo pasa con la educación, no tiene que ver solo con el presupuesto, no tiene que ver solo con esta retórica de su importancia, sino con el trabajo real que se tiene que hacer adentro. Lamentablemente, con el gobierno del presidente Castillo, separaron un conjunto de reformas que de alguna u otra manera siguen paralizadas hasta ahora, y es por eso que alguna vez me refería a que hay gran continuidad, por lo menos en el tema educativo, en la gestión Boluarte y la gestión Castillo. Porque lo que se requiere es tomar acción. Y lo que nos vemos es frente a una parálisis enorme, ¿no es cierto? Desde el 2021 acá la cosa está paralizada y es grave por el agravante de la pandemia, pero también porque yo veía ayer las noticias en Chile con una envidia enorme de ver cómo se había formado una comisión de reactivación de la educación después de la pandemia y ya se empezaban a tomar acciones, ¿no?
Nosotros dejamos una ruta a partir de discusión de modelos híbridos, pero nada, todo está paralizado. ¿Y qué es lo grave? Y por eso hago una conexión con la democracia. Que la educación, así como la democracia, puede ser un proceso muy inercial. Cada marzo, 8 millones y pico de estudiantes van a ir al sistema educativo. 500.000 profesores van a ir a trabajar, independientemente de las decisiones que se tomen. Así como todos los días va a seguir funcionando el país, independientemente de lo que esté pasando, ¿cierto? Salvo que efectivamente haya un quiebre. Entonces no podemos permitir que la inercia en la democracia y la inercia en la educación continúe, porque de lo contrario, lo único que vamos a hacer es seguir en crisis. La crisis no se va a parar si es que no hago algo para que se pare. La crisis de la educación no va a acabar si no hago algo para que se acabe. Y una de las cosas que no se están haciendo es tendiéndose puentes entre los distintos actores de esta crisis. Tenemos a la presidenta, al primer ministro, al gobierno, tenemos al Congreso y tenemos a la gente protestando en las calles. ¿Cómo se recomponen los puentes y cómo se empiezan a escuchar estos peruanos que ahorita están en las calles, que quieren venir a Lima, que están buscando algún tipo de respuestas a lo que están reclamando? Cuando yo me refería a democracia como forma de vida, me refiero a un principio básico que tiene que ver con el diálogo. Y el diálogo real solo es posible cuando reconozco al otro como un interlocutor válido. Si yo creo que el otro, por más que piense distinto que yo, no es ese interlocutor, donde estamos es frente a una situación de imposibilidad democrática. Y entonces, por eso es que jamás hay que renunciar al diálogo. Por eso es que hay que respetar las reglas, hay que respetar las normas, pero sobre todo hay que respetar que el otro tiene o debería tener la posibilidad de tener una voz que entre en la conversación. Eso es ejercicio ciudadano. Por supuesto que no se pueden tomar aeropuertos, por supuesto que no se puede quemar ambulancias, pero por supuesto que tampoco se puede disparar. Porque recuerdo a mi querido amigo, maestro, Julio Kotler, que decía: ahí donde no aparece el Estado aparece la jungla. Y creo que lo que no podemos es evitar el diálogo. O sea, el diálogo es la única herramienta que tenemos democrática para relacionarnos con las personas, ¿no? Y a eso hay que apostar permanentemente. Vamos con el baile de la presidenta Dina Boluarte, que habló hoy día en el Tribunal Constitucional. La democracia, no sigamos polarizando el país. Creo que los líderes también de la oposición, o no, tienen la obligación y el deber de llamar a la calma, a la paz, y no estar llevando a nuestras hermanas, a nuestros hermanos a esas marchas de protesta y a la muerte. Muerte que nos conmueve y nos duele en el alma. No queremos más sangre. No queremos que esa sangre que han dicho que correrán ríos de sangre. Basta. Calma. Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma. Y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen. Porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. Abrazo a cada una de las peruanas y peruanos. Y los abrazo con todo mi corazón, como madre, como mujer, como hermana. Y los llamo a trabajar unidos por el desarrollo de la patria. Muchas gracias. Bueno, tengo que discrepar con los argumentos y las ideas de la presidenta, que además es muy extendido, no solo de parte de ella, en el que se parte de un supuesto que creo que es falso, y es que la polarización es el resultado de azuzar a la gente o de enfrentar a la gente. Yo creo que la polarización es la consecuencia de esta fragmentación social, y por lo tanto tengo que atacar no a la falsa causa de la polarización, sino a la real polarización, a la real causa, perdón, que tiene que ver con esta fragmentación, Claro, con este reconocimiento del otro, con esta idea de tratar de construir un sentido de comunidad. Porque, mira, si no, eso,
la inercia nos gana. O sea, aprendimos a reducir la pobreza, pero no a reducir las desigualdades. Fuimos la estrella del crecimiento y somos un país que está sin cohesión. Entonces, podemos seguir así seguramente, pero no nos va a conducir a nada, ¿no? Además, ahí hay una deshumanización del otro, que es el terruqueo, no es el otro es el terruco, el otro es el diferente y con ese otro yo no voy a hablar. Es una cosa que pasa mucho en la sociedad peruana, ¿no? Te multiplicas por 0, pero ahorita es muchísimo más elevado porque lo repiten las autoridades como el primer ministro Alberto Tarola. ¿No aprendimos nada de lo que nos pasó entre los 80s y el 2000? Sí, aprendimos muy poco. Incluso regresando en democracia en el 2001. Creo que nos preocupamos otra vez más por los procedimientos y no más por el fondo. Se montaron una serie de estrategias para que las reglas del juego mejoren, pero no para que las relaciones entre peruanas mejoren. Hemos tenido sucesiones democráticas como nunca antes en la historia republicana en el país, desde el 2001 acá, y sin embargo la sociedad peruana está absolutamente fracturada, absolutamente fragmentada. La idea de comunidad ha desaparecido y lo que tenemos ahora es un conjunto de grupos que están imposibilitados de hablar uno con otro y las decisiones que se toman para acercarlos son justamente las contrarias, ¿no? Diciendo asusadores o diciendo terrucos, lejos de acercarnos, lo que estamos haciendo es distanciar a las personas en el Perú y eso es lo grave, ¿no? Además, hay una cosa como experto en educación, es el repetir, ahora sí, pero literalmente es mano dura y bala. ¿Cuán nocivo es para una sociedad en la cual creen que eliminando al otro vamos a solucionar el problema? Porque ahora ya no hay ninguna, no estigma, pero ya no hay ninguna sanción social si uno pide bala para acabar con el otro. Yo lo tomo, y eso es muy interesante, Paola, porque lo tomo de la misma manera que una encuesta que hicimos en el año 2005 para Foro Educativo, 2006, ya no recuerdo exactamente la fecha, en la que preguntábamos por la tradición autoritaria que había en las escuelas peruanas y en el país en general, ¿no? Y cuando me refiero a una tradición autoritaria no me refiero solo a esta idea de que haya un golpe militar, que se cierre el Congreso, digamos que son como los símbolos que aparecen en las encuestas, sino en la idea esta, ¿no es cierto?, de imponer el mano dura frente a una fragmentación nuevamente en la que no puedo buscar un instrumento democrático para solucionar o para soldar esa fractura, sino más bien una decisión autoritaria y arbitraria. Entonces meto bala porque no puedo, soy incapaz de comunicarme con el otro y por lo tanto prefiero esa mano dura. Entonces cuando uno piensa en eso, vuelvo a esta idea de que estamos totalmente fragmentados. Hace poco el Ministerio de Educación decía que se tenía que relanzar la idea de educación cívica. Sin duda alguna, porque allí es donde se forman a los ciudadanos, en las escuelas es donde se forman los ciudadanos. Los ciudadanos no se forman solamente en la casa o solamente en la calle, se forman en el sistema educativo que fue el origen. El sistema educativo se creó para formar ciudadanos, luego se fue cambiando en el tiempo. Y entonces por supuesto que vale la pena volver a eso para decirles, no solo en un curso, sino en la manera como se relacionan entre estudiantes, con los profesores, en la comunidad educativa en general, que la salida para solucionar un problema no es la patada, sino es la conversación. Y eso de allí es responsabilidad del Estado y es responsabilidad de la educación. Una de las cosas que la gente, que se desconoce en esta nueva, digamos, lo que ha pasado en Puno, donde murieron 20 personas, 19 civiles y un policía calcinado, es que Puno expulsó a los terroristas cuando fue la época más dura de Sendero Luminoso. Ese decir a los aymaras y a los quechuas que están ahí, terrucos, y repetir el terrucos, ¿qué significa para un pueblo que ahorita no acepta el gobierno de Dina Boluarte y no acepta
que le digan que se tenga que ir a Bolivia? ¿Qué crees que se está dañando en este momento en este departamento? Las bases más fundamentales de su propia identidad. El terruqueo no solo es deplorable e inaceptable, sino que además de ser utilizado como un caballo de batalla, mal hecho por cierto, lo que hace es desconocer el sacrificio de muchos peruanos. Es como cuando quieres decirle a alguien, lo que estás haciendo en el fondo, perdón, es desconocer lo que han hecho. Esto que acabas de decir, ¿no es cierto? Cerrar filas contra Sendero Luminoso, contra el terrorismo, no puede tener peor insulto que decirle terrorista. Sobre todo aquellos que realmente han peleado contra ello, ¿no es cierto? Y entonces siempre ha habido, digamos, esta idea de la nación aymara, la idea de sentirse como una nación distinta al Perú, al Estado Nacional, pero lo que estamos haciendo es agravar todo en contra de esta idea de unidad y avanzar hacia ya no la desfragmentación social, sino la desfragmentación nacional, ¿no? Y cuanto más avanzamos en la gravedad, más difícil es solucionarlo más adelante. Otra de los temas que está pasando es el tema de la agencia propia, ¿no? La gente no sale a marchar porque quiera salir a marchar, sino porque hay un asusador detrás que la mueve como si fueran unos hilos de un titiritero y no hay agencia en esa protesta. Se cae de Maduro ese argumento, pero el primer ministro Alberto Tarola lo mantiene, y no solo lo mantiene, sino que todos los días cambia de asusador. Una vez puede ser los ponchos rojos de Bolivia, el otro día son los narcotraficantes, los terrucos o terroristas, y así. ¿Qué puede hacer el gobierno de Dina Boluarte para, aprovechar esta ventana de oportunidad y que no se piense en la salida del gobierno para encontrar la solución a este largo problema? Yo ampliaría esto a qué es lo que debería hacer también el legislativo, pero yo creo que es corresponsable de toda esta situación. Yo creo que tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen que empezar tratando de comprender qué es lo que está sucediendo. Yo creo que su comprensión es una comprensión parcial, incompleta, muy coyuntural, pensando que la crisis se soluciona solo con cuestiones momentáneas, y si no tienen una lectura clara de lo que está pasando, Congreso y Ejecutivo son los absolutos responsables del agravamiento de la crisis en el país. Tenemos unas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte tras la reunión con la Conferencia Episcopal Peruana. Estaremos abriendo en las próximas horas las carreteras, pero sí yo quiero llamar a los señores que están tomando estas medidas de protesta al margen de la ley, que es bloquear carreteras. Creo que el derecho de la protesta de ellos, bloqueando carreteras, termina porque el derecho del resto de peruanos, que somos la mayoría, queremos transitar con libertad y no estar siendo coaccionados. Ayer, por ejemplo, hemos estado reunidos con la institución católica, religiosa, evangélica y demás, donde he podido recibir que en estas comunidades altoandinas, las hermanas y hermanos que salen a las protestas están siendo chantajeadas, están siendo coaccionadas porque les dicen, si no vas a marchar, te vamos a pedir una cuota de 100 soles. Si no vas a marchar, te vamos a cortar el suministro de agua. Y si no vas a marchar, te vamos a incendiar tu casa. Yo creo de que eso ya no es una protesta sana. Eso no es una protesta pacífica. Nuevamente, ¿por qué es que pasa eso? Por supuesto que es inaceptable quemar algo, es ilegal bloquear una carretera. El asunto es saber por qué. Porque ahí es donde tengo que atacar. Es decir, es como el médico. Tengo que saber bien cuáles son no solo los síntomas, sino la causa de esos síntomas para poder hacer una terapia y poder solucionarlo, ¿no es cierto? Si yo creo que voy a mandar al ejército para desbloquear las carreteras, probablemente lo va a hacer.
probablemente los va a desbloquear, ¿no es cierto? Tienen la fuerza. Ojalá sin ningún muerto, sin duda alguna. Pero eso no va a solucionar el problema. ¿Va a abrir la carretera seguramente? Sí, va a abrir. Va a poder transitar la mayoría, como dijo la presidenta. Pero mañana van a volver a pasar, porque no se está comprendiendo el problema en su complejidad. Si no se está tratando de mirar solo los síntomas. Hay una incapacidad de lectura de lo que está pasando. La comunidad internacional ha enviado, preocupada por lo que está pasando, a la Comisión Interamericana y mañana llega una misión de Naciones Unidas para ver el estado de los derechos humanos en el país. Ha salido una portada de New York Times hoy día con lo que ha pasado en Puno. Es la segunda portada de New York Times. Y la comunidad internacional, ¿en qué crees que basa la preocupación de lo que nos pasa en estos momentos en el país? En lo más evidente, que son en los muertos. En un país democrático, sólidamente democrático, no le meto una bala a alguien, lo meto preso. Esas son las mínimas reglas, pero como el otro no me significa nada, puedo hacer lo que sea. Yo ponía en el Twitter que matar no es lo normal. Y me he quedado impresionado de la cantidad de tuiteros que no solo justificaban la matanza de donde sea, sino que alentaban la muerte del otro. Y entonces eso es una muestra enana, ¿no es cierto? El Twitter es una burbuja, pero si hay alguna persona que cree que puede matar a la otra, estamos en la precariedad no solo política, sino democrática. Entonces, hay un régimen democrático en el Perú, hay poderes del Estado, hay cierto nivel de independencia, sí, pero no hay democracia en el estricto sentido de la palabra. Porque no estoy reconociendo al otro ciudadano como otro ciudadano. Por eso creo que lo puedo matar. Para ir cerrando, el tema también de las pruebas, de la estigmatización al otro, lo que señaló Estuardo Ralón en su informe preliminar es que la estigmatización a un grupo de peruanos que protestan, el insulto, el decirle terruco o terrorista, también es parte de la violencia y eso también lo han observado en los medios de comunicación. ¿Cómo se puede, digamos, vuelvo a la pregunta primera, recomponer un país roto tomando en cuenta lo que estamos viendo, ¿no? Que estamos en una situación de violencia. Cuando apareció el tema del bullying en el campo educativo como un factor importante y una preocupación importante, una de las primeras, y también lo aprendimos del tema de la violencia contra la mujer, fue que la violencia tiene muchas formas de manifestarse, no solo física, ¿no es cierto? No es solo la agresión física, sino también la psicológica, que probablemente hace tanto más daño y que es más difícil de identificar, y por lo tanto yo siempre parto de que hay que tener claro el diagnóstico. Si el Ejecutivo, el Congreso, la prensa ciertamente no se da cuenta que está agrediendo al otro con esta violencia no física, no vamos a solucionar el problema nuevamente porque vamos a atender el síntoma y no lo que está en el fondo. En el mediano plazo, ojalá podamos empezar a construir nuevamente el país, ¿no es cierto? Porque de momento la fractura es tan grande que aun cuando la salida sea la que pidan unos de los grupos, el país no va a solucionarse, sino realmente se toman con seriedad los cambios profundos del país, ¿no? Gio, ¿podrías poner la portada de New York Times de hoy día, por favor? Es la portada en la cual vemos a los ciudadanos de Puno en los entierros. De nuevo, Yuli Tarkewitz en portada de New York Times. Desgraciadamente es la segunda portada en esta crisis. La primera fue con los asesinatos en Ayacucho. Y lo que podemos ver es a una población enojada, triste, acongojada. Y ahí han muerto muchísima gente que además no tenían nada que ver con la protesta. Puede morir también gente dentro de la protesta que también no debería haber muerto. Pero estamos viendo ahí la muerte de esta joven de 15 años que era una voluntaria, que cuidaba animales.
animalitos que recogía en la calle y que demuestra un pueblo triste, frustrado, que no va a ir a celebrar ninguna Candelaria, que ha prohibido que la policía, que tenía un grupo que salía a bailar, participe, que ni se les ocurra. Y además tenemos al gobernador regional, Richard Janco, diciendo que él no puede ir a hablar con el gobierno. Él tiene ya ahora 12 días en el gobierno, no, 17 días en el gobierno, y él ya no puede hablar con los representantes del gobierno porque en Puno no lo van a tomar bien, por decirlo menos. Lo mismo dice el gobernador de Cusco, el gobernador de Arequipa. Esa es una situación que busca que hayan otros interlocutores en este diálogo. Acá hay una responsabilidad directa del Premier, además, ¿no? Hay que decirlo, porque escuchábamos a la presidenta que pedía calma. No, la calma no se pide, la calma se construye. Y aquí es donde se necesita el liderazgo del Ejecutivo, ¿no es cierto? Para que todo el Ejecutivo construya esa calma, no la solicite. Yo también puedo pedir, por favor, calmémonos todos, pero ¿cuál es la solución a eso? La calma se construye, es un proceso. Hay que tomar la decisión de construir la calma. La calma no va a venir del aire, ¿no es cierto? No va a bajar y se va a materializar entre nosotros. Se tiene que construir. Creo, lamentablemente, que no se está construyendo esa calma. Al contrario, se está ahondando en las fracturas sociales. Ricardo Cuenca, exministro de Educación, estuvo con nosotros. Fue una edición más de Nativa Fondo.